A todos nuestros amados oyentes de su radio 105.1. Estamos en este momento aquí esta mañana para compartir la bendita palabra de nuestro Dios con nuestro tema: no desechéis al que habla. Pues queremos meditar la palabra de Dios en el versículo del libro de Hebreos capítulo 12 verso 25. Dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparás aquellos que desecharon la amonestación en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Dios nos ha hablado por su Hijo, después de enviarnos primero a otros muchos mensajeros. Pues dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 1 verso 2 al 3, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Es nuestro deber oír, obedecer. Muchos lo han rehusado por diferentes modos, por diferentes causas. Lo rehusaron los judíos, porque no cumplieron sus ambiciones y sus caprichos. Otros por su pobreza, desconformado con la tradición de sus tiempos, lo rehusaron a matarlo en la cruz. Otros, viéndolo con diferencia negativa, queriéndolo sujetar a sus dominios, hoy asimismo lo rehusan muchos. No debemos rehusarlo. En primer lugar, presta atención a su autoridad. Cristo habló con autoridad divina. Nadie habló como él antes, ni hablaron jamás, porque era el Hijo de Dios. Dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versos 28 y 29, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Demostró su autoridad en los milagros, en su resurrección. Le obedecieron los demonios, los elementos del universo se sacudieron, la naturaleza, el sepulcro, todos le obedecieron. Dios confirmó su autoridad en su resurrección, en las veces que habló de su bautismo, en su transformación. Dijo: este es mi Hijo amado, a él oír. En segundo lugar, prestar atención al modo que él nos habla. Dios habló en el Sinaí con truenos y fuego. ¿Quién lo pudiera rehusar? Lo rehusaron porque los hablaba con dulzura y con amor. Esta es la razón mayor para oírlo, porque él tiene un mensaje de salvación, de amor y de restauración para el ser humano. Pues nos dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 verso 9: el que tiene oído, oiga. El Señor Jesús dijo: el que oye mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Tercer lugar,
prestar atención a la importancia de su mensaje, a la importancia de su mensaje hacia el hombre perdido, hacia el ser humano que está hundido cada día más en un abismo sin salida. Nos habla de nuestra salvación, de la vida eterna, del gozo, de la herencia, de la gloria que ofrece al ser humano si presta atención a su mensaje. Nos dice cómo alcanzar estas cosas, cómo alcanzar la salvación, la vida eterna, alcanzar el gozo y la gracia de Dios, el regalo de Dios para el ser humano. Si oímos al que nos habla a los intereses mundanos, pereceremos para siempre. Si rehusamos al que nos habla de la eternidad, pues nos dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 6, verso 47, de cierto os digo, que el que me oye tiene vida eterna. En Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuán importancia tiene a oír aquel autor de la vida, aquel que nos extiende la mano y nos da la salvación? Cuarto lugar, prestar atención a las tremendas consecuencias si rehusamos oírlo. El pecado es mayor que el que lo rehusaron al hablar en el Sinaí. Pues dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 19, y nos habla en el capítulo de Éxodo, en el capítulo 19, y también en Deuteronomios capítulo 5, verso 22 al 27. El sonido de la trompeta, al sonido que hablaba, la cual oyeron y tuvieron miedo. La sociedad tuvo miedo, la gente tuvo miedo. Aquel que los hablaba, los principios de la moral, cómo deben vivir, cómo deben oír. Quien rehúsa a Cristo y a su gracia será condenado irreprensiblemente. Al que no oye el mensaje de salvación, al mensaje de arrepentimiento, es condenado irreprensiblemente. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 1 del verso 23 al 33, dice así, de esta manera: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Dice a aquellos que oyen, pero aquellos que no oyen, dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo mi consejo mío y mi reprensión, no quisisteis oír. También desechasteis mi consejo, y yo me reiré de vosotros en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere la destrucción que teméis, vuestra calamidad llegará como torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación, angustia, entonces me llamaréis y no responderé, me buscaréis de mañana y no me hallaréis. Por tanto, aborrecieron mi sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron oír mi consejo, mis reprensiones, todas mis reprensiones mías. Comerán el fruto de su propio camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere al que habla
confiadamente vivirá tranquilo, sin temor al mal. ¿Cuánto vale tener la importancia a oír el mensaje de la palabra de Dios? Dice también en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que oímos, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, y nos fue confirmado por los que oyeron. No hay otro medio de escapar. Oigamos a Cristo, atendamos humildemente, obedezcamos a su voz, obedezcamos a su doctrina, obedezcamos a sus mandamientos, obedezcamos a sus amonestaciones, a sus reprensiones y promesas. No tengamos sin poco a ninguno de sus palabras, porque dice la palabra de Dios aquí en San Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Dice en San Juan capítulo 3, verso 18, el que cree y el que no ha creído, el que cree no será condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice en San Juan capítulo 11, verso 26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuánto vale oír el mensaje de Dios? Dice en San Juan 11, verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pues vale oír el mensaje de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues nos dice el mensaje claro de la palabra de Dios. ¿Cuánto vale oír el mensaje, oír la voz de Dios? ¿Cuántos han regozado? ¿Cuántos han escuchado? ¿Y cuánto lo rehusan hasta ahora? Dice en Hebreos capítulo 2, verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparemos aquellos que desecharon la amonestación en la tierra, y mucho menos vosotros, si desobedecemos las amonestaciones desde el cielo, desde nuestro Dios Todopoderoso que nos envía de lo alto. Es nuestro deber oír y obedecer la palabra, la voz del Dios eterno. Amigo que me escuchas, hermano que estás alejado del camino de Dios, que has dejado de oír el mensaje, la palabra, la amonestación de Dios. Es tu deber de oír la voz de Dios, la amonestación, oír su doctrina, oír el mensaje y tendrás vida eterna. Como dijo nuestro mismo Señor Jesucristo, todo aquel que oye y vive y escucha el mensaje de Dios tendrá vida eterna. Y todo aquel que no ha oído el mensaje de Dios morirá eternamente, será condenado eternamente. Todo aquel que ha oído el mensaje de Dios, no hay condenación para él. Así que, querido hermano, tú tienes el derecho de oír o de desecharlo. Pero si tú lo desechas, tendrás condenación eterna. Si tú la oyes y lo aceptas y la guardas en tu corazón, tendrás la vida eterna. Pues gozarás